Gloria a Jesús de Nazaret. Familia, estamos agradecidos al Señor de que ustedes hayan abierto su casa para que nosotros podamos venir y compartir con ustedes y aprender. Un tiempo maravilloso que hemos pasado. En la iglesia de Puerto Rico están pasando cosas tremendas. Y Dios puso en mi corazón hace unos años atrás venir aquí a Panamá y tener un tiempo especial con los pastores Espino y su equipo de trabajo. Porque él tiene un lugar muy especial en toda mi carrera ministerial y bueno, no tenemos el tiempo para contar todo. Pero sí tenía ese deseo, obviamente después de eso pasaron muchas cosas, la pandemia, todo se atrasó. Pero cuando empezaron a abrirse las puertas le dije a él, oye, tenemos algo pendiente, ¿verdad? Y lo hicimos y hemos pasado unos días bellos aquí aprendiendo con el equipo de trabajo de la iglesia y la verdad es que me voy muy, muy agradecido y contento porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. ¿Sabe? Me he dado cuenta como pastor, yo tengo 40 años de edad, pero llevo en el ministerio 18, así que empecé jovencito, ¿verdad? A pastorear y me he dado cuenta de todas las cosas que han estado sucediendo en el mundo requieren de alguna manera una respuesta de la iglesia, ¿verdad? Y ha habido un intento de redefinir cosas importantes en nuestra sociedad. Ha habido un intento de redefinir el concepto de familia, ¿verdad? Un intento feroz, por todos lados vemos eso. Y no sé si no hace uno más que prender la televisión o ver alguna serie y hay un intento, pero feroz, bien intencionado, para poder cambiar todo lo que es el concepto de familia que hemos conocido. Hay un intento para cambiar el concepto de comunidad, el concepto de hermandad, el concepto de amistad. Bien fuerte, bien fuerte. Hay una idea en esta dinámica de las relaciones que se dan a través del internet, lo cual obviamente ha sido una bendición porque nos mantiene conectados de alguna manera, pero también puede causar una superficialidad en las relaciones, ¿verdad? De manera que tenemos cientos de amigos que nos dan like o nos ponen corazones, pero realmente nosotros no sabemos quiénes son. Y una persona puede decir, yo tengo 2000 amigos en Facebook o tengo tantos seguidores en mis redes sociales, pero realmente son amigos, realmente son personas cercanas. Entonces hay una redefinición también de la cercanía, de la amistad. Hay un intento por de alguna manera, ¿verdad?, cambiar las cosas que como siempre nosotros hemos entendido. Yo no sé si aquí en Panamá era así o ha cambiado, pero en mi país, en los tiempos de antes, cuando mi abuela necesitaba azúcar, era ve y pídele a Ana allá en la casa de al lado, ¿verdad? Entonces me mandaba a mí a buscarle azúcar a la vecina, porque la comunidad era familia. La comunidad era familia. Y mi abuela se sabía los nombres de cada una de las personas de la comunidad, de los hijos, de las mascotas, de lo que hacían. Y la comunidad a veces venía a los vecinos a comer en casa y a veces nosotros íbamos a la casa, pero ya no es así. Ahora uno puede pasar 10 años, 15 años en una comunidad y no sabe quién es su vecino. No se entera de quién es la persona que vive al frente porque eso no se ha dado de forma natural. Ha habido un intento bien intencionado de alguna manera cambiar, redefinir el concepto de lo que es comunidad, de lo que es familia, de lo que es identidad del ser humano, de lo que es la sexualidad del ser humano. Es algo que está de alguna manera impactando nuestra sociedad. Mi temor, en el buen sentido de la palabra, o lo que me ocupa a mí en esta mañana, es que también me he dado cuenta que el mundo ha tratado de redefinir el concepto iglesia. Ha tratado de definir los componentes básicos de la sociedad, familia, identidad, vida, pero también, de alguna manera, el concepto iglesia bíblico también está tratando de ser redefinido. Y eso sí, de alguna manera me alarma porque nosotros hemos descubierto que cada vez las relaciones dentro de la iglesia también son más superficiales. Que la idea de unidad, que la idea de hermandad, que la idea de permanecer como un cuerpo unido que se mueve adelante, movido por el Espíritu Santo, ciertamente es un concepto bíblico que amamos y defendemos, pero está también tratando de ser redefinido. Y algunas personas han llegado al punto de concluir que es posible tener una espiritualidad sana y una práctica de la fe efectiva como individuos, sin cuerpo. Y yo tengo problemas con esa idea. Y por eso yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La unidad
es fuente de poder, de unción y de efectividad para el pueblo de Dios. La unidad es fuente de poder, es fuente de unción y es fuente de efectividad para el pueblo de Dios, para la iglesia. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted se da cuenta que Dios se revela en comunidad. Dios se expresa a los seres humanos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos un texto bíblico hoy que ha sido el producto de una sola persona en un monte con el Señor y que redactó todo lo que nosotros leemos. No, el texto que nosotros tenemos, las Sagradas Escrituras, es el componente de una expresión de Dios en la comunidad, en la gente, en las vidas, en su pueblo. Es decir, que Dios se revela y se manifiesta y se da a conocer en comunidad. Una persona que tiene un concepto individualista de Dios, de su relación con Dios, tiene una teología incompleta. No ha logrado comprender toda la complejidad, todo el concepto de lo que Dios quiere hacer en su vida, porque no ha contado con la comunidad. Yo y mi relación con Dios, yo y el Señor, y los demás no son tan importantes. La iglesia en comunidad no es tan importante. Pero todo lo que vemos en la palabra de Dios es Dios operando en la comunidad, es Dios actuando en un cuerpo, es Dios moviendo a un pueblo. De hecho, Dios no viene por un individuo, Dios viene por una iglesia, por un cuerpo, por una comunidad que se supone que se mantiene unida. El concepto unos a otros o unos por otros aparece más de 52 veces en el Nuevo Testamento. No hay forma de tener una vida cristiana práctica, efectiva y ungida si yo me desconecto del cuerpo. Y estar en la iglesia, estar en un servicio de iglesia, no implica necesariamente que usted está conectado en el cuerpo. El texto que quiero utilizar para compartir y probarle a ustedes que la unidad es fuente de poder y está directamente relacionada a la efectividad misional del pueblo de Dios, es el Salmo 133. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. ¿Qué envía Jehová? Bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo me resulta interesante, es un componente o es parte de un grupo de salmos, de 15 salmos, que se entiende que era parte de esos salmos, cantos, poemas que cantaban los peregrinos cuando viajaban en los tiempos de las fiestas solemnes a Jerusalén. Y había unas cuantas fiestas al año donde los judíos, no importa donde ellos estuvieran esparcidos, debían tener la responsabilidad de viajar hasta la ciudad sagrada, hasta Jerusalén, para poder adorar al Señor. Y esta serie de salmos se entienden que eran los salmos que cantaban los peregrinos o que los poemas que compartían cuando iban en este peregrinaje. Y veían a todos los hermanos suyos que habían estado lejos y los que estaban cerca, y cuando los veían unidos salía esta composición de cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y por ahí sigue esa belleza de salmo que nosotros tenemos hoy. Cuando la Biblia dice mirad, lo que implica es que es algo que es importante, es algo que se percibe, es algo que usted se puede dar cuenta, es algo que se disfruta, no es algo abstracto. La unidad no es abstracta, la unidad se percibe, la unidad se disfruta, la unidad se mira, es buena y es deliciosa. La comunidad, la expresión de Dios en medio de la iglesia es una bendición. Dios mismo lo cataloga como algo bueno. Nos contaba el pastor en estos días que la única forma, la única vez que el Señor miró su creación y dijo, hay algo como que no está completo, no está bien. Después que dijo, hice esto y es bueno, hizo esto y es bueno, hizo esto y es bueno, había algo como que le faltaba. Dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? No. Y creó
una ayuda idónea, pero con ello creó familia y con ello creó comunidad y con ello creó un concepto importante de unidad. No es bueno que el hombre esté solo, no era bueno en Génesis y no es bueno hoy. No es bueno practicar la fe solo, no es bueno vivir una vida con Dios sin la comunidad. Claro que estar en comunidad implica riesgos, está bien, definitivo, pero también implica conocer a Dios de una manera diferente, de una manera más completa, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de comunidad, es un Dios de cuerpo. Es bueno, es delicioso habitar, y habitar es más que estar en un mismo lugar. Habitar implica compartir juntos, sentarse juntos, implica a veces ceder para poder mantenernos unidos, implica a veces echarme para atrás para que otras personas puedan avanzar. Es un concepto muy amplio que es mucho más que estar en el mismo lugar. Y eso, dice el salmista, resulta bueno y resulta delicioso. Yo le digo a los hermanos, si usted nunca ha tenido un problema en la iglesia, es porque usted no está haciendo nada. Porque en el momento que usted empiece a participar de la comunidad, usted va a tener de alguna manera algún conflicto, ¿cierto? Pero en esos conflictos se crece, en esos conflictos se madura, en esos conflictos se practica el perdón, en esos conflictos se practica el amor, en esos conflictos se practica la comunión. No se puede tener una fe práctica y funcional a menos que usted no habite en comunidad. No se puede. No se puede. Usted necesita la iglesia del Señor. Se necesita unos a otros para poder vivir un evangelio completo. Se necesita la comunidad. Y el salmista va más allá y dice, y hace una ilustración, 2 ilustraciones específicas que me llaman la atención. Es como el buen aceite que desciende sobre la barba y usa específicamente la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El salmista compara la unidad con una ceremonia que era muy importante para el pueblo de Dios y era el ungimiento del sacerdote, ¿verdad? El sacerdote se ungía con aceite derramado sobre su cabeza y este ritual era bien importante. Hay muchas cosas por las cuales se utilizaba de alguna manera. El sacerdote, eso era una representación de que esa persona era elegida, de que esa persona era ungida, de que esa persona era llamada, de que esa persona estaba siendo capacitada, habilitada para ministrar. La unción es símbolo de poder, la unción es símbolo del Espíritu Santo. La unción es símbolo de efectividad para poder hacer las labores que la iglesia necesita hacer. Y ese derramamiento de unción, en este caso, no venía por un ayuno y oración individual. El derramamiento de esta unción que habla el salmista no venía necesariamente por mis prácticas espirituales solo. Esta experiencia de unción se requería que la persona estuviera unida al cuerpo. La unidad del cuerpo es como un buen óleo, es como esa unción que habilita, que prepara, que capacita, que da poder. Es como esa unción que hace que el Espíritu Santo se exprese, se mueve en medio del pueblo. Es como esa dinámica que se dan solamente en la iglesia cuando interactuamos unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, cuando nos soportamos unos a otros, cuando nos perdonamos unos a otros. Entonces ahí se manifiesta un poder que la iglesia solamente es capaz de conocer hasta que interactúa junta. Se mantiene junta aún en los conflictos y aún en las cosas que no está de acuerdo. La unción, la consagración, el poder y la habilidad para ministrar está relacionada directamente con la dinámica de la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La unidad es el escenario en el que el Espíritu Santo se mueve, se involucra, se revela. Hay cosas que usted y yo decimos de Dios hoy porque un pueblo lo experimentó. Hoy nosotros la usamos como individuos, pero la expresión de Dios fue en el cuerpo.
Toda la teología que conocemos es la expresión de Dios con hombres, con mujeres, dentro de un pueblo, dentro de un cuerpo, dentro de una comunidad. Estamos privando nosotros a Dios de una teología práctica para este tiempo porque la tratamos de hacer solo. Estamos privando a la iglesia del concepto, de lo que necesitamos de parte de Dios para esta temporada, de la revelación de Dios para esta temporada, porque estamos muy solos tratando de ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. El ser humano ha comenzado a preguntarse más qué Dios quiere hacer conmigo, cómo Dios puede bendecirme a mí, cuál es el trato de Dios conmigo, que cuál es el trato de Dios con nosotros, de cómo Dios puede hablarnos a nosotros y cómo juntos podemos movernos a lo que Dios tiene para nosotros. Como si cuando sonara la trompeta solamente una persona lo fuera a escuchar. Somos un cuerpo, somos una comunidad. Y se necesita seguir escuchando a Dios en comunidad. Se necesita tener la revelación de Dios en la comunidad para que sea completa, para que sea pertinente, para que sea relevante. Necesitamos unos a otros. Dile a que está a tu lado, yo te necesito. Acabo de descubrir que te necesito. El salmista usa otra ilustración y dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Me encanta, porque este proceso de rocío era un proceso bien dado allá, ¿verdad? En esas zonas que son zonas desérticas, zonas que dependen de este tipo de rocío que se daba en el monte de Hermón para poder regar, para poder habilitar los campos para que el producto se pudiera dar. Si no había rocío en esos campos, había demasiada sequedad y no podía haber fructividad, no había frutos. Así que el rocío de alguna manera no solamente era una bendición de donde salía, sino que implicaba que era un impacto directo a lo que estaba alrededor. El rocío de alguna manera alimentaba a Río Jordán, alimentaba a las diferentes zonas con una humedad, con una frescura que no solamente se experimentaba en el monte, sino que rociaba toda la región que estaba en ese lugar. Me llama la atención de que este rocío también es producto de la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan que bueno es habitar los hermanos juntos? Es como el buen óleo, es como el rocío. Y pareciera ser que la efectividad que tendrá la iglesia en este tiempo para poder impactar el mundo seco, las tierras áridas que hay a nuestro alrededor, la efectividad y la capacidad que tendrá la iglesia de poder pregonar el evangelio de Cristo en el mundo entero está también ligada a la unidad del cuerpo. Está también condicionada a que usted y yo nos mantengamos juntos. Tanto es así que cuando Jesús, nuestro maestro, decidió en su tiempo poder hacer una oración específica por sus discípulos, ¿se acuerdan cuál fue el tópico de su oración? ¿Cuál fue? La unidad. Él oró y él dijo, Señor, Padre, que ellos puedan ser uno. Y entonces añadió más, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Se da cuenta de la importancia de la unidad? Es que podamos ser uno para que la gente los vea bien. No, porque es sinónimo de efectividad en la misión de la iglesia. Para que el mundo sepa que tú me enviaste, para que el mundo sepa que hay un redentor, yo necesito, Señor, que este grupo se mantenga unido. Depende de la comunión de alguna manera de nosotros. Y es bien interesante porque ambas cosas, dice el salmista, que descienden, ¿verdad? Entendemos que porque descienden implica que vienen de Dios, implica que vienen de arriba. Es interesante, pero el ser humano no puede producir rocío a esa capacidad. El ser humano, aunque puede producir aceite, este aceite específico era una receta divina, no la podían alterar. Así que tanto el aceite como el rocío, dados por Dios, nosotros no podemos producir eso por nosotros mismos. No podemos cambiar, tener una dinámica de impacto en la atmósfera, en nuestro país, en nuestro mundo por nosotros mismos. No podemos nosotros tener una dinámica ministerial ungida, poderosa, que va adelante, que forma transformación social por nosotros mismos. No lo podemos hacer. Eso lo hace Dios.
pero el escenario que Dios necesita para poder responder de esa manera al mundo que necesita su rocío y al mundo que necesita un aceite en la iglesia es la unidad. Es que usted y yo tengamos la capacidad de mantenernos unidos, de mantenernos juntos y en armonía. Es que usted y yo tengamos la capacidad de mantenernos conectados a una iglesia que necesita responder al ataque feroz que tiene la sociedad. De que yo no sé si aquí se bebe la soda Sprite, pero allá en Puerto Rico tienen un slogan que dice: obedece tu sed. Y nosotros queremos vivir en este tiempo una fe Sprite. Una fe que solamente obedece nuestra sed. Una fe que solo busca bienestar propio. Una fe que no se ocupa o no está preocupado o interesado o que no clama, que no necesita de alguna manera que otro hermano esté bien o que otra hermana esté bien. Ya no reímos con los que ríen y ya no lloramos con los que lloran. Tenemos una fe muy individualista, muy dada al tiempo social en que vivimos, y me pregunto si la razón por la cual nosotros no estamos viendo un avance general de la iglesia, un rocío en los campos áridos del mundo, y no estamos viendo en la iglesia en general, en el mundo entero, un avance frontal, no necesariamente porque no tenemos falta de oración, no necesariamente porque no estemos llenos del Espíritu Santo, pero probablemente ya no nos interesa tanto la unidad como antes. Y eso está privándonos del poder que necesitamos para ser efectivos. Eso nos está privando de la capacidad que podemos tener para predicar el evangelio en el mundo entero. Porque, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa. La efectividad está amarrada a nuestra unidad como pueblo de Dios. Y es más fácil vivir la vida cristiana solo, créanme. Es más fácil. Porque hay gente que son, bueno, yo no me considero como dice el pastor de mí mismo, ¿verdad? Como una, ¿cómo se llama eso? Como lo de coco, ¿cómo se llama? Mi esposa tendría seria, tal vez diferencias con él, ¿verdad? Y algunas personas también, ¿verdad? Hay gente que es bien fácil de amar. Uno se siente, este hermano es fácil de amar, pero hay otro. Aquí no pasa eso, pero en la iglesia en Puerto Rico hay gente que, eso es allá. Pero el concepto del prójimo lo utilizamos a nuestra conveniencia. Nosotros decimos quién es nuestro prójimo, a los que son fáciles de amar. Y eso no es un problema de ahora. También preguntaron, ¿quién es nuestro prójimo? Es importante, es necesario que la iglesia entienda que los retos que vienen para la iglesia, los desafíos que están en la vuelta de la esquina, los cambios sociales que están ocurriendo que merecen una respuesta de la iglesia, que también está transicionando, que también está de alguna manera moviéndose hacia adelante, nosotros no lo podemos enfrentar solos. Mis hijas, mi esposa, no nos podemos quedar sin este equipo, no podemos. No podemos sin la iglesia, sus hijos, su familia. Yo sé que el concepto hoy día es, tú te encargas de lo tuyo y olvídate de la gente. Allá en Puerto Rico decimos, yo y lo mío porque a mí la gente no me da de comer, así que si no me da de comer no importa. Y vivimos en esa idea, bien en nuestra mente, que se ha sembrado sigilosamente también en la iglesia, de que aunque te veo, te abrazo, te veo, yo prefiero tener más amistades en el mundo que amistades dentro de la iglesia. Porque cuando yo hablo de la unidad, en términos generales, nadie dice nada, porque nosotros estamos aquí, pero tú tienes amigos en la iglesia. Tus amigos, la gente con la que tú compartes tus cargas, tus luchas, son de la iglesia. Tú tienes relaciones con personas de la iglesia fuera de la dinámica eclesiástica. La iglesia es para ti no solamente un lugar al cual vas, sino que tú eres la iglesia y tu hermano es la iglesia y tu hermana es la iglesia, y de alguna manera en la semana te preguntas cómo estarán ellos. ¿Se da cuenta? Es mucho más que simplemente llegar y congregarnos y pasar un buen tiempo juntos. Esta unidad que decía el salmista requiere que yo salga de mi lugar
y yo vaya a poder encontrarme con mis hermanos y poder convertirme en un solo pueblo, dejando mi espacio seguro, dejando el cerco que hemos creado porque nos han herido, porque nos han lastimado, porque nos han traicionado, y eso sin darnos cuenta hemos creado una barrera de protección en nuestro lugar que te dejo entrar hasta ciertas áreas de mi vida, pero no necesariamente todas. Entonces no somos unidos realmente. La adoración colectiva provee el espacio para que Dios se exprese, para que la gracia de Dios fluya. Nos necesitamos unos a otros. Dice, pastor, pero yo he tenido experiencias en mi tiempo a solas con Dios. Definitivo, eso es bien importante también. No es, una cosa no invalida a la otra. Lo que estoy diciendo es que esta experiencia, si no la hacemos en comunidad, tendrás la experiencia individual, pero la colectiva no la vas a disfrutar y la necesitas. Hay un poder encerrado, hay un aceite encerrado en la unidad del pueblo. Hay un rocío que sale en la unidad de la iglesia, en la comunión, en las buenas relaciones interpersonales. Nosotros tenemos que ser una iglesia que valore las relaciones personales unos con otros, unos a otros. Es necesario. Tengo varias cosas, pero quiero pasar a un verso que quiero compartir con ustedes para ir finalizando. En el libro de Hechos, capítulo 15, ocurre un escenario que a mi juicio es uno de los versos más importantes en el Nuevo Testamento para la iglesia gentil, para usted y para mí, ¿verdad? Porque el contexto es que en ese momento habían dos iglesias que estaban creciendo. Estaba la iglesia judía y estaba la iglesia gentil. Estaba Pablo y Bernabé predicándole a todos los gentiles, y los gentiles estaban en avivamiento. Y los judíos tenían una preocupación porque ellos siempre lo que habían conocido de Dios es que para poder ser salvo, para poder ser parte de este pueblo, para poder entrar en esta dinámica, los varones tienen que circuncidarse, ¿cierto? Entonces así empieza Hechos 15:1, empieza diciendo este grupo de judíos, dice, los fariseos que habían creído, fariseos que eran creyentes, le decían a los gentiles, para usted poder ser salvo, usted tiene que circuncidarse. Qué chévere que recibiste a Jesús como tu salvador personal. Perfecto, pero ahora falta la otra parte. Tú tienes que cumplir con una serie de requisitos que nosotros tenemos porque usted está entrando en una dinámica diferente. Y Pablo estaba ya diciendo, no puede ser. Sí, Dios nos ha libertado de todo eso, ¿verdad? Y había este debate. Dice Hechos 15 que la discusión que hubo en ese momento era no pequeña. Esto no fue como, mira, yo por favor. No, esto era una discusión del cuerpo. Y usted dice, pastor, pero se dan discusiones en la iglesia. Es que el no estar unidos nos hace tener una fantasía de iglesia. ¿Te das cuenta? La gente tiene una idea de iglesia que es ilusoria, no es real. Hay gente que se va de la iglesia porque en la iglesia hay problemas. Hello. ¿Y quién le aseguró, quién le dijo a usted que en la iglesia no iba a haber conflicto? ¿Quién le dijo a usted que nosotros siempre vamos a pensar igual? ¿Quién le dijo a usted que en la iglesia no van a haber diferencias y hay gente que se va a molestar y tal vez va a tratarte ásperamente? Si tú estás buscando una iglesia donde nunca haya un solo conflicto, usted no la va a encontrar. Y si la encuentra, la dañas cuando llegue. Porque la iglesia se trata de gente, y a mí me criaron diferente a usted, y mi abuela me enseñó cosas distintas a las que le enseñó la de usted, y mis padres me criaron, yo estudié en una escuela distinta a la que estudió usted, y en mi barrio las cosas se hacen distintas a la que estudié. Por eso la iglesia es un fenómeno, porque como una iglesia que tiene tantos trasfondos diferentes, sociales, culturales, de todas las diferentes áreas, puede estar en un mismo lugar y habitar juntos en armonía. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios puede hacer eso. Y necesitamos al Señor para que el Señor mantenga a la iglesia unida para lo que viene. Porque, gente, lo que viene no es fácil. Vienen tiempos de desafíos grandes para la iglesia. Vienen tiempos de retos enormes. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Solo? No puede ser. No puede ser. Usted tiene que asegurarse de que usted se mantiene pegado al cuerpo. Usted quiere vencer los próximos desafíos sociales que vienen para el cristianismo. Mantente pegado al cuerpo. Porque es del cuerpo que vendrá la unción para poder enfrentarlo. Es del cuerpo que vendrá el rocío para poder enfrentarlo. Usted necesita estar en un lugar donde llega ahí la bendición y la vida eterna. Y eso pasa cuando los hermanos están juntos en armonía.
Esto era un desafío tremendo para la fe porque decían los judíos, usted se tiene que circuncidar. O sea, déjame ver cómo yo explico esto. De esa dinámica, ahí hubo una reunión, hubo un concilio, se reunieron allí, el cuerpo se reunió y empezaron a debatir si era necesario que los gentiles cumplieran la ley, se circuncidaran, o si eso no era necesario. ¿Te imaginas ese debate? Y usted dice, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, es importante porque, gracias, es importante porque si hubiesen ganado los de la circuncisión, el culto sería, ya recibiste a Cristo, vaya al cuartito allá que lo están esperando. Porque, oye, parece, usted entiende lo que le quiero decir. Aquí había un debate de un grupo de personas que realmente, genuinamente creían, porque llevaban miles de años creyéndolo, de que para poder ser parte de este cuerpo usted tiene que circuncidarse y usted que aceptó a Jesús, gentil, tiene que hacer lo mismo. Esto era serio. Esto era realmente un tiempo de transición, de cambio real en la iglesia. Lo que se definiera en esta reunión iba a trastocar toda la iglesia gentil en el mundo entero por generaciones. Esto no era cualquier reunión, esto era una reunión importante. Y tenía que haber una solución a este conflicto. ¿Qué hicieron los que estaban allí? No dijeron, bueno, me voy a ir y me voy a encerrar allá en un monte. No hicieron eso. Ellos entendieron que la respuesta al desafío se encontraba en comunidad. Que la comunidad le daba un espacio al Espíritu Santo para manifestarse. Y qué tremendo es cuando yo puedo empezar a reconocer a Dios y al Espíritu Santo en la vida de otra gente. Qué triste cuando solamente nuestra opinión cuenta. Qué triste cuando hemos llegado al punto de pensar que lo que yo digo es lo que Dios respalda. No necesariamente lo que tú dices. Si yo lo digo es porque Dios me... Qué interesante sería el cuerpo reunido para poder ver quién de nosotros está el Espíritu Santo hablando a través de. Porque aquí había muchas voces. No, se debería, hasta que alguien habló. Y cuando esa persona habló, la gente dijo, ese es Dios. Y ocurrió un cambio significativo. ¿Quieren leer esos versos conmigo? Hechos capítulo 15. Dice versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos de nosotros han salido, porque esto que yo estoy leyendo fue la carta que ellos enviaron, la solución. Se reunieron, enviaron una carta, esta es la solución a las iglesias. Escuchen la iglesia lo que le escribieron. Por cuanto hemos oído que algunos de vosotros, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a ¿cómo? A un acuerdo. Dice, me ha parecido bien. ¿Qué dice? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Por carta y por palabra el mensaje era claro. Y mira el versículo 28, qué belleza, qué joya. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga más que estas cosas necesarias. Eso es una belleza de texto. Ha parecido bien a nosotros, a la comunidad. Y la comunidad discutiendo, no una discusión pequeña, la comunidad debatiendo, la comunidad nos ha parecido bien. Hemos llegado a un acuerdo. Nosotros y el Espíritu Santo. Y estamos en acuerdo con el Espíritu. Y llegamos a ese acuerdo en unidad. Y estas son las cosas que son necesarias. Ahora, yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia en el mundo entero necesita responder a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén?
Yo creo que la iglesia necesita de alguna manera recibir cuáles son las cosas necesarias. Y yo no estoy hablando de cambiar lo que dice la Escritura, pero yo estoy hablando de que nosotros necesitamos releer ese texto una vez más, porque ese texto fue bueno en aquel momento. Y quiero explicarme. Yo no he escuchado en los años que llevo en el Evangelio a un pastor de la iglesia no judía diciéndole a las personas: ustedes deben de abstenerse de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado. ¿Cuántos han escuchado un mensaje así? Porque eso no nos afecta. Nosotros no tenemos esa costumbre, nosotros no tenemos esa práctica. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en aquel concilio se determinó que para los gentiles de aquel tiempo lo necesario eran estas cosas, pero ¿y para los de ahora? ¿Qué cosas serán necesarias para la iglesia hoy? ¿Está la iglesia en unidad buscando al Espíritu Santo para definir y descubrir cómo vamos a enfrentar los retos que tenemos por delante? Cada vez que yo digo la iglesia, yo oro al Señor que usted no piense en mí como pastor, en mi equipo de trabajo, porque ustedes también son el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo espero que usted esté pensando: ¿estoy yo como individuo insertado en el cuerpo lo suficiente como para poder recibir la unción, el rocío que se necesita, la guianza del Espíritu Santo para no quedarme circuncidando a todo el que llegue y hacer la transición, pero una transición espiritual a lo nuevo que Dios tiene para nosotros? Porque si el Espíritu Santo no se mueve en nuestra vida, en comunidad, seguiremos practicando cosas que ya no son funcionales, como les pasó a la iglesia de los Hechos. Y de alguna manera fue el Espíritu Santo revelado en comunidad que causó una transición, y ahora nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu, pero usted no puede llegar a conclusiones solo. Si se queda solo, se quedará sin la guianza del cuerpo del Espíritu. Si se queda solo, llegará a conclusiones que no necesariamente de alguna manera significan acuerdos espirituales necesarios para lo que Dios tiene. Dile que está a tu lado: no te quedes solo, no te quedes sola. Pégate al cuerpo, pégate al cuerpo, pégate al cuerpo, pégate al cuerpo. Necesitamos una experiencia. Sabemos que el mundo está cambiando rápidamente. Sabemos que la iglesia de alguna manera está respondiendo a todas estas necesidades. Pero ese cambio tenemos que enfrentarlo unidos. Ese cambio tenemos que enfrentarlo unidos. ¿Cuán difícil es mantener una iglesia unida? ¿Cuán difícil? ¿Cuán difícil? La mayoría de los asuntos que nosotros resolvemos durante la semana es tratando de mantener las relaciones sanas. Yo quiero animarte hoy a que tú te conviertas en un agente de salud, un agente de unidad, un agente que promueve ese verso que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque si tú promueves la unidad, también promueves lo que desciende. Desciende la unción, desciende el rocío. La iglesia podrá llegar a las partes más áridas de este mundo con un rocío que hará reverdecer los lugares más oscuros en el planeta que nosotros vivimos. Y eso porque usted y yo nos comprometemos a mantenernos juntos. Porque usted y yo decidimos mantenernos juntos. Hace unos días atrás yo reuní los jóvenes de la iglesia, pastor, en mi casa, hablándoles acerca de diferentes cosas. Estaba hablándoles acerca del matrimonio y ninguno de ellos estaban en edades tal vez para casarse, pero yo lo estoy entrenando desde ya. Porque la estadística no está a favor nuestra, entonces yo quiero sembrar en ellos algo distinto. Y le pregunté, les dije: ¿ustedes creen? Porque la mayoría de las personas que se separan por dice, conflictos, problemas irreconciliables, ¿verdad? Que no se pueden conciliar. Entonces yo le pregunté: ¿usted cree que mi esposa y yo tenemos conflictos o problemas irreconciliables? Y dijeron: no, por favor. No, todo el mundo: no es posible. Y mi esposa había salido, ¿verdad?
a hacer algunas compras y llegó otra vez. Y le hago la misma pregunta, amor mío, ven, contéstale aquí a los muchachos. ¿Será que tú y yo tenemos diferencias irreconciliables? Y dijo, claro que sí. Tendremos diferencias de opiniones en cómo vemos las cosas y la vemos de una manera que no estamos dispuestos a cambiarla y hemos dicho, ¿sabes qué? Esta es una conversación que lo mejor es abrazarnos, besarnos y dejarla ahí porque no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Eso ha sido código para yo romper el compromiso que yo tengo con ella delante de Dios? No, no. El amor que yo tengo por ella va mucho más allá de los desacuerdos que podamos tener. ¿Habrán diferencias en el pueblo? Eso es código para romper nuestra relación de hermandad, que es requisito para este tiempo poder lograr enfrentar las cosas que tenemos. Es la causa del evangelio más importante que los problemas que tienes con algún hermano. Es la experiencia de disfrutar de la unción, del poder, del llamado, de la consagración de Dios, más importante que las tonterías que a veces nos pasan a nosotros entre unos u otros. Usted necesita mantenerse pegado al cuerpo. Algo que nos ha quitado y que atentó contra toda la dinámica de la unidad de la iglesia es precisamente, venimos de una temporada, ¿verdad? Bien difícil, no sé aquí, pero en mi país, una de las cosas que se afectó mucho fueron las relaciones. Porque tú no te puedes tocar, tú no puedes abrazar, tú no puedes, ¿verdad? Tú tienes que estar en tu casa encerrado y poco a poco comenzamos a acostumbrarnos a vivir sin el otro. Es un atentado, y yo no estoy diciendo, yo no me voy a meter en esa dinámica, yo estoy diciendo que el resultado de lo que ocurrió, el resultado, ha sido un atentado contra la comunidad, contra la unidad de la iglesia. Y usted y yo tenemos que pelear por eso. Sí, tú me necesitas. Y sí, yo te necesito. Y yo estoy aquí porque yo necesito esa pareja, yo la necesito. Y yo comparto con mis pastores porque yo los necesito. Y yo busco la comunión con los líderes porque los necesito. Porque yo estoy consciente de que en algún momento Dios va a mirar la iglesia. Y yo oro al Señor que se pueda cantar en el cielo y se pueda gritar ese poema. Mirad, si Dios mirara a nuestra iglesia, diría, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a estar puestos de pie, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Me gustaría orar por ustedes y pedirle al Señor que les ayude a mantenerse unidos como iglesia, porque vienen tiempos difíciles, tiempos de desafíos para la iglesia mundial. Y lo estamos viendo ya, estamos en guerra, iglesia, estamos en guerra. Y usted no puede mantenerse desconectado del cuerpo para nada. Este no es un tiempo para desconectarse. Este es un tiempo para conectarse. Si alguno de ustedes me está viendo hoy a través de las redes sociales, este es un tiempo para conectarte con la iglesia. Conéctate a la iglesia. Conéctate, corre a la casa de Dios y conéctate. Necesitamos esto. Yo necesito verle, sentirle, escucharte, saber lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido tanto de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas? Esa ha sido nuestra experiencia este fin de semana. Escúcheme bien, por favor. Mi experiencia este fin de semana es que yo he aprendido tanto de lo que Dios ha estado haciendo en casa de oración a través del equipo de trabajo. Y yo he aprendido de Dios, del carácter de Dios, de la revelación de Dios a través de lo que estos hermanos me han enseñado. La unidad es el mejor estudio bíblico del carácter de Dios que usted jamás tendrá. Manténgase unido al cuerpo.